Hola, hola, ya estamos aquí nuevamente en un audio digital y estamos a través de estos audios que han bendecido a tantas personas, diferentes lugares, 23 países, tres plataformas importantes que nos escuchan y, y la verdad estamos agradecidas y bendecidas de que estos 5 años de estos audios podamos bendecir tu día a día. En la semana pasada no pudimos grabar con Belén, pero ya estamos de regreso para poder compartir lo que el Señor pone en nuestro corazón en esta oportunidad ya es el episodio número 38. Amén. Glorificamos a Dios por eso porque en todas las temporadas llegábamos a 30, 35, que era como un medio semestre en lo que trabajábamos en estos audios para poder expanderlo y ahora no hemos pasado de esa ¿verdad? De ese número hasta que Dios nos diga dónde frenar, ¿verdad? Y tú puedes seguir escuchando a través de nuestras plataformas estos audios que han ayudado a muchos y que sabemos que en diferentes países, sobre todo en Sudamérica, han bendecido a tantas iglesias, a tantos hermanos, que de una forma simple, sencilla, pero directa a su corazón, han podido aprender juntamente con nosotros. Amén. Bueno, en este episodio de todo lo lindo que vivimos este domingo a través de la pantalla por el Ministerio de Chile y a través también de lo presencial que el Señor nos va otorgando para vivir. La verdad que le he puesto como título dispuestos a pagar el precio. Amén. La predicación de identidad de reino de nuestro ministerio en Chile estuvo relacionado a la sangre de Cristo, del poder de la sangre de Cristo, del ADN que llevamos los hijos de Dios, ¿verdad? De ese poder maravilloso que a veces no entendemos y que está, y todo el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, Jesucristo por nosotros. Y después, por la tarde, estaba escuchando también al pastor donde participamos, acudimos, ¿cierto?, a la iglesia, cómo, cómo nosotros los cristianos, ¿verdad?, tenemos que presentar y vivir continuamente en sacrificio, porque tenemos que sacrificarnos y estar dispuestos a sacrificarnos para seguir avanzando hasta la meta. Y por eso he puesto este título, dispuestos a pagar el precio, porque una de las cosas que nos cuesta, y siempre es un tema, es que nosotros los seres humanos nos cuesta desprendernos de lo natural para conocer lo sobrenatural. Amén. Nos cuesta desprendernos de ese afán que tenemos día a día a las responsabilidades, quizá al trabajo, a las cosas materiales, para poder tener esta actividad, ¿cierto? O esta vida espiritual activa, que es una relación y una intimidad con el Señor. Amén. Y yo quiero contarte que el primero que estuvo dispuesto a pagar el precio por ti y por mí fue Jesucristo. Amén. Y quiero leerte Colosenses 1, 14, 16 en la versión PDT, donde dice, quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestro pecado. Amén. Nadie puede ver a Dios, el Hijo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo. Amén. Mire qué lindo este versículo. Yo sé que está en otra versión diferente, pero está hablando de que Él era supremo antes de la creación, antes que tú existieras, antes que la tierra se hiciera, se creara, ¿verdad? Antes del universo. Ya él era una creación y un ser supremo. Sin embargo, Él vino y pagó un precio por nuestra libertad para que tú y yo podamos tener perdón de pecado. ¿Qué pasó con esta historia maravillosa, que es una historia de la que más me gusta como evangelista? Es que Jesucristo fue el que pagó el precio más alto porque se hizo humano, vino a vivir con nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Vino a sentir como hombre y aún así, ¿cierto? Dio su vida, escuche bien, por ti y por mí y por la humanidad en aquella cruz, para todo aquel que quiera creer en Él. Amén. Vivió como hombre, lavó nuestros pecados cuando fue crucificado, ¿verdad? Limpió nuestros pecados, pero aún así, estando aquí, Él vivió sin pecado y vivió perfectamente. O sea,
eh, Él nos da un ejemplo de santidad, de constancia, de sacrificio constante, ¿verdad? Y de estar dispuesto a pagar el precio, ¿cierto? Para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Amén. Y qué mejor ejemplo el sacrificio de Jesús. Amén, el sacrificio de Jesús. Hay otro versículo que también me gusta mucho, que está en 1 Corintios 7:23, en la versión NTV, donde dice: Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Mire qué tremendo, porque este es un consejo. Este es un consejo para ti, iglesia, donde quiera que tú te encuentres. Dios pagó un alto precio por nuestras vidas. Entonces no nos dejemos esclavizar por lo que nos entrega en este mundo, por el pecado, porque no puedes controlar tu naturaleza, porque no puedes controlar tus deseos, no puedes controlar tus emociones. No nos dejemos esclavizar por esos pecados que vienen, interrumpen nuestra vida y que nos alejan del propósito, que nos alejan del plan divino de Dios para nosotros. Amén. Jesús lo dijo en su escritura, lo dijo a su discípulo, ¿verdad? Y creo que está ahí en Marco 9:23, si no me equivoco, voy a buscarlo enseguida, donde nos habla de que si nosotros de verdad queremos ir en pos de Él, si nosotros queremos que Él esté con nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos un cambio, ¿verdad? Nos habló de dejarlo todo, de poder tomar esa cruz, ¿verdad? Y poder dejarlo todo porque Él nos guía a algo siempre mayor, Él nos guía siempre a algo diferente. Se me perdió el versículo, ¿eh? Se me perdió, pero lo voy a buscar. No, perdón, era Lucas, estaba ahí equivocada, por eso no lo encontraba. Era Lucas, capítulo 9, 23-24. Aquí está, donde dice: si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo Jesús, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la salvará. Amén. Qué tremendo. ¿Sabe? Este versículo significa que esa cruz que nosotros tenemos que llevar no tiene que ver con la cruz que el mundo nos coloca, además, tiene que ver con nosotros mismos, con nuestras impurezas, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra naturaleza. Recuerde que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Amén. Creados seres eternos, ¿verdad? Pero nuestra identidad se quebranta por la desobediencia, entonces entra el pecado. A pesar que esa identidad original, que es la que Dios quería para nosotros, se quebrantó, nuestra identidad se restaura con la venida de Jesucristo porque pagó el precio por nuestro pecado. Amén. Pero aún así, que Él pagó el precio y nos da esa oportunidad de reconciliarnos con el Padre para que nosotros vayamos a la vida eterna, para que nosotros vayamos a esta eternidad que esperamos juntamente con Él, ¿verdad? Aún así, nosotros tenemos que vivir, tenemos que convivir con esta carne pecaminosa. Y eso es llevar nuestra cruz, ¿verdad? Si alguien quiere ser mi discípulo, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Me niego a las cosas, ¿cierto?, naturales que pueda querer, desear, y me someto a este señorío a través de su palabra, porque nosotros somos guiados a través de su palabra. A través de su palabra tendremos dirección, a través de su palabra podemos tener visión, a través de su palabra tenemos una comunión con Él, a través de su palabra tenemos promesa, tenemos una relación, una intimidad y tenemos una santificación día a día. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y es Jesús nos enseña en este Lucas 9, ¿cierto? 23-24, que debemos negarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos para poder ir en pos de Él. Por eso hablo del sacrificio, por eso hablo de cuánto dispuestos estamos, ¿cierto?, de pagar el precio que significa, ¿verdad?, ser cristiano. Y así como Lucas 14:33, te voy a leer varios versículos, donde dice: de la misma manera,
cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Y cuando estamos hablando no solamente de bienes económicos, estamos hablando de todo aquello que podamos cargar, de todo aquello que podamos tener encima, de todo aquello que quizá está anclado en nuestra carne, en nuestra naturaleza, nuestro carácter, nuestra familia, quizás somos religiosos, nuestra riqueza, porque esas son las cosas que realmente nos separan de Dios. Cuando todas las cosas mencionadas, ¿cierto? Aquí en Lucas, nos está hablando de las posiciones solamente materiales, sino que estamos hablando de las posiciones también que puedan haber en nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque recuerde que estamos compuestos en nuestro cuerpo, alma y espíritu, que nos aleja de Dios. De esas cosas menciona la Biblia, aquello que nos aleja de Dios, que nos aparta de este Dios maravilloso. Y así tantos versículos más que nos enseña que tenemos que seguir. Y Pablo es la mejor enseñanza en estos 13 libros que Pablo escribió, que yo encuentro maravilloso, cuando nos enseña de esa plena confianza que tenemos que tener en Cristo. Y miren, quiero leerle Filipenses capítulo 3, versículo 8, donde dice: es más, todo lo considero pérdida por razón de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, al fin de ganar a Cristo. Bueno, yo estoy leyendo una versión aquí, NTVI, pero aquí lo que quiere decir Pablo, en lo que menciona, que debemos abandonar, ¿verdad?, nuestras posiciones, debemos abandonar esas cosas que nos apartan, ¿verdad?, del Señor. Debemos entender que sufrir las pérdidas de estas cosas es ganar a Cristo. Ganar a Cristo en mi mente, en mi corazón, en mi emoción, en mi alma. Poder, ¿cierto? Debemos hacer esto porque Dios en Cristo tiene la intención de que nosotros podamos estar unidos y complementados con su Hijo. Eso es lo que pasa. Tenemos esa necesidad de poder abandonar lo que nos aparta de Dios. Y si en este momento a ti te aparta las malas conductas, ¿cierto?, la mentira, el pecado, nos apartan quizás esas cosas que no nos dejan el tiempo, ¿verdad? Porque no le damos tiempo necesario a Dios, porque no podemos orar, porque no podemos leer su palabra, porque no podemos ayunar. Y de eso se trata de lo que habla Pablo. No estamos hablando de cosas materiales, no estamos hablando que quizá de esas cosas que la gente cree. Muchas veces nos van a pasar cosas que no entendemos, pero que nos van a hacer crecer como hijos de Dios. Pero Pablo habla de todo eso que hacemos y nos aparta de Dios. En Filipenses, cuando dice que él perderlo todo en realidad es incomparable a cualquier cosa, porque él gana en Cristo, ¿verdad? Él vive en Cristo. Y muchas cosas como en los libros de Pablo que escribió, habla, a mí me gusta mucho esa frase donde escribe, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esa debe ser una confianza tan grande para decirle, ¿cierto?, a un discípulo: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es que eso debe ser una convicción y una certeza tan grande de lo cuando Pablo escribió ahí, cuando reconoce el ser un seguidor de Cristo para poder enseñarle a otros. Amén. Iglesia, es que imagínate tú diciendo: sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Tiene que haber una certeza, una entrega, ¿verdad?, una convicción tan grande, porque él tenía una vida en Cristo Jesús. Amén. Y yo le quiero preguntar a esta generación que le cuesta orar, a esta generación que le cuesta creer, a esta generación que le cuesta esperar en Dios, a esta generación que le cuesta tener una relación con Dios, que abandona propósitos, que abandona proyectos, porque no hay un dominio propio, porque no hay una entrega total, porque creemos en un tiempo y dejamos de creer, mengua nuestra fe, y la fe es la que nos lleva a creer aún más, y en esa fe que tú y yo podamos tener, se manifiesta el Señor
a nuestro favor. Yo le quiero hablar a esa generación que deja los procesos. Iglesia, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Y pagar el precio es cerrar los ojos y decirle, Señor, aún en mis errores, aún en mis imperfecciones, aún en mi necesidad, Señor, aún en mis problemas, aún quizá en mi pecado, Padre, aún en todo lo que yo pueda significar ante tu presencia, aún así estoy dispuesta, estoy dispuesto a pagar el precio para ser hijo tuya, para ser hijo tuyo, para poder hablar de tu palabra, para seguir soltando tu palabra, para poder seguir enseñando a otro, para poder ir y anunciar las buenas noticias de lo que es este evangelio. Yo no sé cuántos pueden sentir su presencia a través de estos pequeños versículos donde nos habla que debemos estar dispuestos a sacrificar, debemos estar dispuestos a pagar un precio, debemos estar dispuestos a poder buscarle a Él, estar dispuestos a tener una relación con Él, estar dispuestos a desprendernos de lo natural, a desprendernos de lo económico, a desprendernos de las cosas, ¿cierto?, que vivimos día a día para poder sacrificar ese tiempo. Mire, un tiempo tan pequeño de poder hablar con Él, de poder relacionarte con Él. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a poder hacerlo? ¿Cuántos están dispuestos a entender que hay un sacrificio, que en todo tiempo hay un sacrificio y un esfuerzo? El Señor le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, porque nunca se ha dicho que el Evangelio será fácil, nunca se ha dicho y se ha predicado que el Evangelio es, ¿cierto?, algo ligero. Dice que hay dos puertas, que una es la estrecha, y, ¿verdad?, y la otra es la amplia, y nosotros debemos ingresar por esa estrecha, ¿verdad? Tenemos que entender, iglesia, que estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos donde la iglesia se ha vuelto quizá un lugar de motivación, un lugar quizás psicológico, que no estoy en contra a los psicólogos, creo que son muy buenos si son cristianos, ¿verdad? Pero estamos en tiempos muy difíciles donde la gente confunde la palabra de Dios como un buen sermón. ¿Me entendió? Yo creo que sí me entendió. Debemos despojarnos de estas motivaciones, debemos despojarnos de estos sermones que pueden sonar muy lindos y más bien centrarnos en su palabra, porque su palabra es clara, es perfecta, es nuestra guía, es nuestro alimento de vida y nos enseña que el Evangelio nunca será fácil. Amén. Pero que día a día tenemos que luchar, que día a día tenemos que enfrentarnos, que día a día tenemos que superarnos, que día a día tenemos que esforzarnos. Y Pablo lo dijo, no es que lo he logrado todo, lo escribí el otro día también, sino más bien me extiendo hacia adelante y, ¿cierto?, y camino hacia la meta, porque Pablo sabía que había un premio mayor. Amén. Y estamos en tiempo donde Satanás y las cosas del mundo saca del propósito a los hijos de Dios. Amén. Saca del propósito a mucha gente con ministerio, a mucha gente que se ha acomodado. Es que el Evangelio nunca ha sido cómodo, iglesia. El Evangelio es extender, el Evangelio es mirar por el otro. El Evangelio es renunciar a ti mismo para poder amar a otro y abrazar a otro, desprenderte de lo natural, desprenderte de la familia, desprenderte de tu tierra, desprenderte de aquello que quizás te esclaviza, ¿verdad? Como el trabajo. Muchos de nosotros a veces nos vemos esclavizados al trabajo y nos tenemos que intentar desprender, porque lo más lindo y el mejor trabajo que tú y yo podamos tener aquí en la tierra es anunciar las buenas noticias. Y es aquí donde le quiero hablar a esta generación. Mira, muchos jóvenes, yo en su tiempo creo que también lo viví, mucha gente cristiana llega al evangelio y se ilusiona con cosas porque le enseñan un evangelio quizás religioso, un evangelio de emociones, un evangelio asmático, pero no le enseñan que aquí hay proceso, que hay transformación y que es continuo, que hay un camino que caminar, que todas las historias bíblicas tienen un sacrificio. Pablo
también fue probado y hubo un sacrificio. Pablo quedó ciego y él tuvo que, que, que predicar, ¿cierto?, de este evangelio maravilloso, siendo que él era una persona conocida que mataba, ¿cierto?, a los cristianos, que perseguía a los cristianos. Y así, ¿cuántas veces yo recuerdo la historia de Lastra, donde Pablo ingresó y la gente lo amó e incluso lo idolatraron, pero murmuraron tanto contra él que lo sacaron de esa ciudad y fue golpeado, fue apiedrado, y él volvió 24 horas después, volvió a entrar a la misma ciudad y siguió predicando. Imagínense, Pablo quizá cuánto momento pasó de tristeza, de dolor, de llanto, porque también era natural, era un ser humano, ¿verdad? Y aún sabiendo todo lo que iba a pasar, o sea, él hablaba de un sacrificio vivo en uno de sus versículos, hablaba de que él sabía que le quedaba poco tiempo porque iba a ser sacrificado, y así, aún así, en medio de toda esa adversidad, en medio de todos esos escenarios, Pablo siguió predicando el Evangelio. Y recuerdo cuando el Señor le dijo, aún no has llegado a Roma. Y aún cuando era apiedrado, golpeado, ¿cierto?, encarcelado, le faltaba llegar aún más al propósito que el Señor había asignado para él. Iglesia, ¿sabes? Es tan poco lo que nosotros debemos hacer para poder seguir hablando de este Evangelio maravilloso. Es tan poco, pero nos cuesta tanto. Amén. Jesús sacrificó su vida. Mayormente los apóstoles murieron en forma trágica predicando el Evangelio. Y nosotros tenemos tantas comodidades. Y yo sé que el Señor quizás te ha prometido y ha traído promesa a tu vida y tú estás esperando la promesa, tú estás esperando el cumplimiento. Pero sabes, una de las cosas que el Señor me entregó hace muchos años es la palabra de la viuda, cuando el profeta le dijo a la viuda, ¿qué tienes en la casa? Y la viuda le dijo, nada tengo, sin embargo tenía un puñado de harina, aceite, y podía darle de comer al profeta. Y mire, ¿sabe? Yo te pregunto, ¿qué tienes tú en tus manos para poder bendecir a este evangelio maravilloso, a este Dios maravilloso? ¿Sabes? Tenemos tantas comodidades como las redes sociales. Podemos escribir a través de las redes sociales. Podemos hablar a través de Instagram, TikTok y tantas redes sociales que hay en el mundo entero, porque dependiendo, ¿cierto?, de los países es la red social, para poder anunciar a este Dios maravilloso. Usa esas redes sociales, usa la música, usa, si eres, no sé, escribes libros, usa la escritura, usa el arte para poder expandir este evangelio, porque muchas veces esperamos cosas grandes, pero sabes, para ir a cosas grandes tenemos que hacer cosas pequeñas. Y si nosotros utilizamos lo que tenemos en nuestras manos para poder expandir este evangelio, el Señor va a ir abriendo más puertas, más puertas, más puertas y más puertas. Entonces, nunca vas ¿cierto?, a terminar en esta carrera de predicar el evangelio, porque siempre habrá un lugar, siempre habrá una persona, siempre habrá un país donde ir, donde predicar, donde anunciar las buenas noticias. Y sabes, lo principal no son los escenarios, lo principal es la gente que está cerca, la gente que trabaja contigo, la gente que quizás pueda rodearte. Eso es lo principal en la iglesia. Nosotros debemos creer y confiar en este Dios maravilloso que un día vendrá por su iglesia, porque hay uno que pagó el precio en aquella cruz, pagó el precio por tu pecado, por mi pecado, pagó el precio para darle una oportunidad de ir al Padre, pagó el precio para seguir avanzando, nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos hizo nuevas criaturas. Amén. Ese fue el precio mayor, incalculable de Jesucristo. Amén. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a pagar a este sacrificio de poder relacionarnos primeramente con Él para seguir anunciando este evangelio maravilloso, maravilloso, para poder seguir salvando almas que necesitan saber que este Cristo restaura, sana, salva y tantos más. Y me quiero quedar con este 1 Corintios 7:23, iglesia.
Dios pagó un alto precio por nosotros. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Mire qué lindo. No nos dejemos esclavizar por el pecado. No nos dejemos esclavizar por todo lo que nos está rodeando. No nos dejemos esclavizar por la enfermedad. Creamos en este Dios maravilloso. Creamos en este Dios que nos rescató, en aquel que nos dio, ¿cierto?, esta nueva oportunidad para ir al Padre. Amén. ¿Cuántos de ustedes a través de este audio en diferentes lugares del mundo, yo sé que algunos es de mañana, otros de noche, otros de tarde, están dispuestos a seguir sacrificando, a seguir siendo valientes, a seguir pagando el precio para anunciar a Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Dígale al Señor, heme aquí, Señor, yo quiero ser ese uno para poder pagar el precio, estar dispuesto a seguir sirviéndote en tu reino. Amén. Amén. Ya se nos pasó el tiempo y hay mucho más que hablar, pero intentamos entregar lo que nos permite el tiempo y lo que Dios también pone en nuestro espíritu. Así que yo quiero que cierres tus ojos, donde quiera que te encuentres, donde quiera que te puedas encontrar. Decirle, gracias Señor, primeramente te agradezco porque pagaste el precio por mi alma, por mi vida. Gracias Señor porque limpiaste mis pecados con esa sangre poderosa en aquella cruz. Gracias Señor porque aún tú me recuerdas, Padre, este sacrificio incalculable, este sacrificio que no tenemos forma de explicar lo que hiciste por nosotros. Y nosotros, Señor, somos tan humanos, somos tan naturales que olvidamos que debemos estar dispuestos a pagar el precio para seguir conociéndote, para seguir relacionándonos con tu Espíritu Santo aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque sé que cada audio siempre nos enseñan de una manera u otra, Padre. Y yo bendigo a cada alma que está escuchando estas plataformas, bendigo a nuestro ministerio, a todas las áreas, como los jóvenes, Señor, como nuestros pastores, como nuestros líderes, Señor, como madres intercesoras, todos los grupos de los diferentes países como Brasil, Colombia, Señor, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, tantos países, Señor, donde nos has permitido levantar un clamor, Señor, un grupo para clamar por otros, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel y porque nos recuerdas cada día que tú nos escogiste a nosotros, Padre, que tú viniste a esta tierra a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Qué tremendo. Tenemos que estar dispuestos, iglesia, dispuestos a pagar el precio. Y no nos rindamos porque verás fruto. Es tan bello cuando uno ve los frutos, cuando pasan los años y uno ve los frutos y uno ve que la promesa se cumple. Cuando vinimos por primera vez a los Estados Unidos y Dios habló a nuestra vida y se veía tan lejano esa promesa donde el Señor nos dijo, y volverás a Estados Unidos para contar lo que yo he hecho en tu vida. Y pasaron 8 años para ver la promesa. Y una promesa que quizás nunca imaginamos que sería así, de una forma tan difícil, ¿verdad? Dejar la tierra, dejar la familia, dejar todo aquello que era nuestro entorno en una situación de persecución, en una situación de murmuración, de esto que a veces no entendemos porque testimonio como el nuestro deberían ser ejemplo para muchos, una honra totalmente para Dios, glorificar a Dios porque sabemos que Dios hace cosas perfectas, que transforma vidas, un Dios que transforma eso que es imposible para el hombre, ¿verdad? Es posible para Dios, aún así siendo cristiana, tanto sacrificio y tanta murmuración, tanta persecución, ¿cierto? Innecesaria por un testimonio tan grande como el nuestro. Amén. Y más aún, necesario
en estos tiempos donde las personas, los jóvenes, han perdido su identidad, han perdido esta identidad sexual que Dios nos da al momento de nacer, nos da su diseño original, y la verdad que glorificamos a Dios y honramos a Dios porque es el único que nos abandona, el único que transforma, el único que limpia, el único que guía y el único que nos llevará también guiado a través de su Espíritu Santo a esa vida eterna que tanto anhelamos. Así que, iglesia, te bendigo a la distancia. Siempre estamos pendientes a la distancia. Como pastora, fundadora de Identidad de Reino, abrazo a todos los grupos, a todos esos mensajes que aún no estando tan activa en las redes sociales, nos llegan, y les agradecemos por ese amor, por esa entrega, por esos buenos deseos, por esas oraciones y porque el Señor ha sido bueno. Bueno, nos escuchamos un próximo martes en estos audios digitales, y quédense el jueves con Belén, 8 de la mañana hora Chile, 8 de la mañana también hora Miami, y recuerden, episodio número 38, dispuestos a pagar el precio. Bye bye, que el Señor les bendiga.